Bueno, buenos días a todos los participantes y a los panelistas. El día de hoy vamos a tener una conferencia desde Holanda, una alianza entre el programa Resiste Bolivia Telemedicina con el PUM, que es parte de la cooperación holandesa, la Asociación de Expertos Holandeses. Voy a saludar primero a nuestro conferencista de hoy, es el doctor Sander de Lange. Él es internista, él es intensivista, es jefe del servicio de terapia intensiva en el Hospital Zuiderland en Holanda. Nos van a acompañar hoy día como médicos panelistas el doctor Talavera. El doctor Talavera se está conectando desde Sao Paulo. Él trabaja como intensivista en el Hospital Inter y en el Hospital Cardiológico Dante Passanese. También saludo al doctor Carlos Ibáñez, profesor de la Universidad Mayor de San Andrés. Él es internista, él es intensivista y es al momento presidente electo de la Sociedad Latinoamericana de Terapia Intensiva. Doctor De Lange, le cedo la palabra ahora, por favor, comience. Vale, muchas gracias. Buenos días a todos. Primero quiero dar las gracias a la Fundación Cardioinfantil Boliviana y a la organización holandesa PUM por invitarme y para compartir mi experiencia en el tema de COVID. Primero quiero explicar un poquito sobre la organización holandesa PUM, que es una organización sin fines lucrativos, y es para ayudar a los pequeños y medianas empresas, y compartimos la experiencia que tenemos en Holanda con el resto del mundo, intentando crear empresas dinámicas y vidas mejores en países de desarrollo. Como ustedes pueden ver, es una organización bastante grande, porque trabajamos en 30 países en todo el mundo y también con casi 2.000 expertos en todos los campos. Como ustedes pueden ver aquí, que estamos en muchos países en desarrollo, ayudando. Y bueno, esto es el área en donde trabaja la organización. Y bueno, hoy es el tema, o hablamos sobre el virus de corona y los problemas que vienen de ahí. Y por eso quiero hablar con ustedes sobre nuestra experiencia en Holanda, en un hospital Zuiderland. Y allí en los últimos meses hemos ingresado casi 800 pacientes con corona, y de esos 800 pacientes, 150 han pasado por la UCI. Antes de empezar a hablar sobre el protocolo que tenemos nosotros en nuestro hospital, quiero enseñar algunos datos de Holanda. Aquí ustedes pueden ver que el primer paciente detectamos el 27 de febrero de 2020, y ustedes pueden ver que en muy poco tiempo, en un mes, aumentó a más de 1.000 casos nuevos por día. También de esta fecha usted puede ver la cantidad de personas, pacientes que hemos ingresado en los hospitales en Holanda. Y bueno, estos son en el pico al final de marzo. Eso fueron casi 500, 600 pacientes al día en los hospitales en Holanda. También aquí ustedes pueden ver que sobre todo es gente mayor,
A partir de los 55, 60 años vemos el aumento de las víctimas por corona y algo más de hombres que mujeres. En la última gráfica ustedes pueden ver la cantidad, el número de pacientes que fallecieron por día. Y bueno, ustedes como ustedes pueden ver, son 150 hasta más de 200 pacientes al día. Y probablemente estos valores están infravalorados porque no hemos hecho test de corona a todos los pacientes, simplemente por falta de material. Como ahora quiero explicar a ustedes cómo Holanda ha afrontado este problema, porque el 27 de febrero detectamos el primer paciente y el 6 de marzo tuvimos la primera víctima. Sobre todo en el sur de Holanda era un problema porque allí empezó bueno, la ola, para decirse de una forma. A partir de ahí, el gobierno no sé, empezó a darnos consejos cómo vivir en esta nueva situación y primero era muy suave, como no dar el apretón de mano, una distancia social de 1,5 metros, pero a pesar de eso los números iban en aumento y por eso cancelaron todos los eventos masivos y decidieron que la gente que pueden trabajar en casa, que tiene que trabajar en casa. Algunos días después, el día 16 de marzo, ya cerraron las escuelas, guarderías, restaurantes y bares y también prohibieron la entrada de visitantes en hogares de ancianos o casas de tercera edad. También al final sobre esa fecha empezaron a preocuparse por la cantidad de camas de UCI que tenemos en Holanda y instalaron un grupo de expertos para aumentar la capacidad de las UCIs en Holanda a nivel nacional. Era una coordinación nacional y allí estaba controlando todos los días la capacidad de las UCIs. Bueno, en realidad 3 semanas después del inicio de los problemas ya había escasez de pruebas, de mascarillas, equipo de protección. Por eso pasamos muy rápido por nuestros materiales y sobre todo en las casas de tercera edad o hogares de ancianos donde no tienen mucho de estos materiales y, por ejemplo, en los centros de salud, porque los médicos de cabecera en Holanda tienen menos material que en los hospitales. Por eso el problema de escasez de material ya era muy pronto. Bueno, poquito a poco fueron aumentando la capacidad de las UCIs y al principio de abril teníamos la capacidad para 2.400 camas. Al final nunca llegamos a usar todas esas camas, pero estaban allí. Y a partir de la primera semana de abril ya era posible de realizar más pruebas para detectar si alguien tiene el virus de corona o no. Y también desapareció la escasez de pruebas y de equipo de protección personal porque también el grupo que estaba coordinando esto era a nivel nacional, pero explicaré esto más adelante.
Eh, Después de todo eso, ya en mayo ya dijeron que la cantidad de personas con corona iba bajando y las UCIs estaban mm, ya, vaciándose poquito a poco y por eso también bajaron las reglas en Holanda y por eso abrieron las escuelas y podías hacer deporte a distancia. Y bueno, en junio ya abrieron las terrazas, pero con 1,5 metros de distancia y era obligado llevar mascarillas en el transporte público. Y bueno, poquito a poco estamos abriendo poquito a poco la sociedad y a ver cómo va. De vez en cuando todavía hay brotes de corona en algunos pueblos y ciudades, pero hasta ahora no hay un aumento de ingreso de pacientes en hospitales o en la UCI. Estas circunstancias que pueden influir el riesgo de sufrir la enfermedad de corona de forma muy grave, yo creo que son igual por todo el mundo. Sabemos que la gente con enfermedad cardiovascular, con diabetes, con obesidad mórbida, con enfermedades respiratorias, que tiene más riesgo de sufrir una forma grave de COVID. Como en Holanda pasó con los eventos de superdivisión, esto pasó sobre todo en las dos provincias en Holanda en el sur, donde trabajo yo. Una fiesta muy grande en Holanda que se llama el Carnaval, probablemente ustedes lo conocen también. Este probablemente era uno de los eventos donde mucha gente se contagiaron con el virus y desde ahí por todo el país. También la distancia social no siempre es posible. Y en algunas culturas la gente prefiere estar o siempre vive juntos en casas pequeñas y por eso ya es difícil de mantener la distancia. También la asistencia médica en zonas rurales es mucho menor y muchas veces esas personas también no van tan rápido al médico porque el médico está a muchos kilómetros de donde viven ellos. Otro efecto muy importante es el efecto económico de bloqueo, porque muchos puestos de trabajo desaparecen por las medidas que ha tomado el gobierno, también en Holanda. Y después tenemos la diferencia entre rico o pobre, o urbano y rural, que la gente con dinero va mucho más rápido al médico o pueden dejar de trabajar durante un par de semanas y esto no cuenta para la gente que no tiene tanto dinero o tantos recursos. Bueno, ahora he hablado en general sobre lo que hemos hecho en Holanda y ahora voy a hablar más sobre el protocolo que tenemos nosotros en el hospital donde trabajo yo. Son 3 días positivos y voy andando poquito a poco por ellos. Si un médico de cabecera o de familia sospecha que tiene un paciente enfermedad de corona o COVID, que puede mandar el paciente a urgencias. Primero es muy importante si es útil mandar un paciente a urgencias, porque
Aquí, al menos en Holanda, siempre hablamos con el paciente, si es un paciente mayor de edad o tiene mucho, es muy débil. Muchas veces decimos que, bueno, es mejor quedarse en casa y no ir al hospital. ¿eh? Pero esto es algo, es una cultura, y eso no es igual en todos los países. Pero bueno, si el paciente decide ir a urgencias, hay dos entradas. Siempre hay una entrada para los pacientes con sospecha de COVID y una entrada limpio. ¿eh? Un paciente con sospecha de COVID entra por la puerta, como nosotros dice, la puerta sucia, y bueno, ahí directamente entra en vigor el protocolo. Tomamos una muestra de sangre, como ustedes pueden ver, hacemos un electro, hacemos una gasometría arterial y podemos tomar también un cultivo de sangre si sospechamos una infección bacteriana. La segunda pregunta es, y esa es por la anamnesis, que si sospechamos que el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar. Para eso hay algunos criterios que tiene que cumplir el paciente, y según estos criterios se decide sí o no, pero en ambos pacientes realizamos un TAC torácico, uno con contraste y otro sin contraste. Según el resultado del TAC y la anamnesis, se decide ingresar o no al paciente. Si se decide no ingresar el paciente se va a casa y no realizamos la prueba de corona. Al menos esto fue al principio. Ahora ya tenemos suficiente material para hacer el test de corona, y por eso ahora sería posible realizar este test. Y que el paciente en casa ese seguimiento por el médico de familia. Por supuesto, si el TAC es compatible con una neumonía, hay que tratar al paciente, y si está suficientemente estable, puede ir a casa con antibióticos orales. Si sí decidimos ingresar al paciente, todos los pacientes tienen que firmar el consentimiento informado al ingresar en el hospital en Holanda. También hablamos directamente sobre las restricciones de tratamiento. Puede ser que si ingresamos a alguien un paciente en el hospital para un tratamiento básico, pero ya podemos decir al paciente que, bueno, según su edad o su estado general, no vamos a ingresar usted en la UCI. Y esto es, en Holanda, es una decisión tomada por el médico. El paciente lo comunicamos al paciente. Bueno, en ese momento el paciente ingresa en una planta de COVID. Es una planta que está cerrada, y allí los pacientes no pueden salir o entrar sin permiso. Para evitar la posibilidad de que un paciente con COVID pueda contaminar a un paciente que no tiene COVID. En la planta hacemos un e-swab, eso es un frotis nasal, un PCR para el corona, según el protocolo también un test de Legionella neumococo en orina. Y bueno, solicitamos analíticas y no iniciamos un tratamiento con antibióticos, solo si sospechamos una sobreinfección o una infección bacteriana. Y bueno, según el resultado del TAC, hay que tratar al paciente con heparina de bajo peso molecular, terapéutico o profiláctico. Si al final el test de corona sale negativo y el resultado del TAC es también un score
bajo, ese CORAD score que usamos en Holanda, el paciente se traslada a una planta normal. Y, perdón, si el paciente tiene sospecha alta, se queda en la planta de COVID y suspendemos todos los inmunosupresores, excepto los corticoides. Es posible que en algún momento en este proceso el paciente necesita un ingreso en la UCI. Siempre es posible. Si el paciente está en la planta y puede ser que se va empeorando. Hay un síndrome que se llama el síndrome de liberación de citoquinas y pensamos que esto pasa con más o menos el 25% de los pacientes que están infectados por corona. Y este cuadro se reconoce por empeoramiento clínico rápido en muy pocos días del paciente. Esto tiene que pasar más, tiene que tener un infiltrado o una neumonía intersticial en la placa de tórax o tener un score de CORADS 4 o 5 en el TAC. Más una saturación menos del 95% o una frecuencia respiratoria por encima de 29. O dos o más de los siguientes factores de riesgo que están ahí escritos. Si el paciente cumple estos requisitos, decimos que el paciente tiene el síndrome de liberación de citoquinas. Y queremos tratar a este paciente con metilprednisolona. Primero hay que estudiar que no tiene contraindicación, pero en principio iniciamos el tratamiento con 250 miligramos de metilprednisolona IUVA y después 4 días con 80 miligramos IUVA al día para frenar este síndrome de liberación de citoquinas. Y el paciente se queda, por supuesto, en la planta de corona o si necesita un ingreso en la UCI, se puede trasladar a la UCI. Bueno, después ustedes pueden ver que cuando hacemos los controles de sangre, no todos los días, y bueno, por dar metilprednisolona al paciente, hacemos también un control de glucemia por lo menos 2 veces al día y un TAC o un placa de tórax al 4º día. Si a pesar de ese tratamiento vemos que el paciente no va mejor o va empeorando, nos reunimos con el equipo COVID. Después explicaré qué es exactamente el equipo COVID en nuestro hospital, pero esto es para iniciar un tratamiento con tocilizumab. Tocilizumab es un medicamento que se usa mucho en la reumatología, que tiene como un nombre inglés Disease Modifying Anti-Rheumatologic Disease, y bloquea los interleuquinas número 6. Justo hoy, sobre las 12 en Holanda, han salido un estudio muy grande de mi hospital sobre este tratamiento, es la combinación con metilprednisolona y con tocilizumab, y ha salido en una revista que se llama The Annals of Rheumatic Disease. Lo que hemos conseguido con este tratamiento, según el estudio, es una reducción de mortalidad de hasta 65%. Una mejoría significativa de la respiración hasta casi 80% y una reducción de ventilación mecánica hasta 70%. Estos son números muy, muy grandes
y muy significativos. Y por eso, bueno, por ahora seguimos con este tratamiento en nuestro hospital. Pero este estudio ha salido hoy y, bueno, ustedes pueden encontrarlo, por ejemplo, en la página web con un nombre inglés, European League Against Rheumatism. Allí usted puede leer el artículo. Bueno, un momento. Como ya he dicho, los pacientes pueden ingresar en cualquier momento en la UCI, y también para esto hemos escrito protocolos, sobre todo porque la intubación de un paciente con corona es un procedimiento de alto riesgo. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, los pasos que hay que tomar. Y lo que estamos intentando es que haya un grupo pequeño entra en la habitación del paciente con todo el material que van a necesitar, y que una enfermera se queda fuera para ayudar si necesitamos otras cosas que en este momento no están en la habitación del paciente. Bueno, como ustedes pueden ver que ponemos guantes, un gorro, una mascarilla FFP2 y lo que usamos nosotros son un videolaringoscopia, si es posible, porque si haces la intubación con una laringoscopia normal, bajamos nuestra cabeza muy cerca de la cabeza del paciente, con un alto riesgo de contagiarnos con el virus. Y con el videolaringoscopio se puede mantener un poquito más de distancia. Bueno, la máquina de ventilación siempre iniciamos con estos valores, y después lo ajustamos según la gasometría arterial. Después de la intubación del paciente, colocamos nosotros directamente una sonda nasogástrico o orogástrica, simplemente para evitar entrar y salir de la habitación del paciente. Y bueno, si los guantes ya están contaminados, y por eso da igual si usted ahora coloca una sonda en el mismo momento. Después tiramos todo el material usado, porque bueno, el material está altamente contaminado. Lo hacemos ahora, pero al final de marzo, principios de abril, esto era imposible. Y también hemos esterilizado material simplemente por falta de material. Y siempre iniciamos la sedación del paciente con benzodiazepinas y morfina, porque sabemos que la gran mayoría de los pacientes con corona intubado pertenece 2 a 3 semanas sedada en la UCI. Lo que hacemos también en la UCI es cambiar la posición del paciente, prono y supino. Por ejemplo, otro lado, perdón. Como aquí ustedes pueden ver un paciente tubado boca abajo, y eso hacemos cada 12 horas. Por la mañana, sobre las 8, giramos el paciente y lo ponemos de espalda, y sobre las 6, 7 de la tarde lo giramos otra vez, así como está el paciente ahora. Y cada hora cambiamos la posición de los brazos y de la cabeza. Ahora parece que está nadando,
y cada hora lo cambiamos para evitar problemas de la musculatura que pueden venir después. Bueno, desde el inicio de los principios de marzo hasta ahora, nuestro protocolo ha sido modificado de forma continuamente. Y por eso quiero hablar con ustedes sobre de lo que hemos aprendido nosotros. Bueno, lo más importante, en mi opinión, es que el cuadro pulmonar no es igual a un síndrome de distrés respiratorio agudo. Lo que a mí me llama la atención es que los pacientes pueden estar 2-3 días con los mismos valores de la ventilación mecánica y allí no hay forma de ajustar algo porque los pulmones mejoran de forma muy, muy lenta. También en el tratamiento con los medicamentos, bueno, a principio de marzo iniciamos el tratamiento con esta combinación que ve usted allí. Esto es un anti-VIH combinado con hidroxicloroquina y con ceftriaxona. Bueno, creo que fue al final de marzo ya retiramos la combinación lopinavir-ritonavir del tratamiento simplemente por más efectos secundarios, sobre todo el pancreatitis, y en realidad sin buenos resultados. Bueno, como ya he dicho, que en abril-marzo siempre el tratamiento iniciamos también con antibióticos, pero al mandar los cultivos al laboratorio, siempre encontramos con cultivos negativos y por eso dijimos también no iniciar tratamiento antibiótico solo si hay una sospecha de una sobreinfección. Lo que llama la atención es la cantidad de pacientes que hemos visto con trombosis, tromboembolismo pulmonar. A pesar de que estos pacientes recibieron profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Y por eso en mi hospital, sobre todo en la UCI, damos a los pacientes, nosotros usamos dalteparina y los pacientes reciben 7.500 hasta 10.000 unidades como profilaxis. Normalmente en dosis normal es de 2.500 hasta 5.000 unidades al día como profilaxis. También a finales de abril, principios de mayo, retiramos la hidroxicloroquina del protocolo, más bien por los efectos secundarios hepáticos y sin una mejoría significativa en nuestra opinión. Y en este momento ya estamos con el tratamiento con metilprednisolona y tocilizumab. También es muy importante el equipo de rehabilitación. Los pacientes están 2-3 semanas, a lo mejor 4 semanas en la UCI y por eso es importante de que en el momento que el paciente empieza a despertarse, de que el equipo de rehabilitación ya empieza a trabajar con el paciente para sacar el paciente cuanto antes de la UCI, porque bueno, hay una escasez de camas. También hemos formado en nuestro hospital un equipo de COVID, que ya he hablado antes de este equipo. Es un equipo que son médicos, o son internistas, reumatólogos y neumólogos. Y ellos tienen la responsabilidad en escribir los protocolos y coordinar en realidad todo lo que está pasando en el hospital. Si hay preguntas sobre el tocilizumab,
se discute eso con el equipo de COVID. Si hay problemas con camas, el equipo de COVID. Que hay un equipo central en el hospital que coordina todo. Después, ya en marzo, al principio de marzo, empezamos a entrenar la enfermería, sobre todo la enfermería que no tiene experiencia con pacientes inestables, y también a los anestesiólogos y a los cirujanos, porque bueno, los quirófanos estaban cerrados bueno, el hospital estaba lleno con pacientes con COVID, y por eso ellos nos ayudaron en la UCI, pero hay que empezar muy pronto a enseñar a ellos cómo funciona la UCI o cómo funcionan algunas cosas en la planta para que ellos puedan ser útiles. Y el punto 9 es evitar el uso innecesario de los materiales disponibles. En Holanda hemos tomado una decisión bastante dura, pero hemos dicho a los familiares que no pueden entrar en el hospital y no pueden venir a visitar su padre o su madre que está ingresado en el hospital o en la UCI. Todo esto con el reducir el uso de los materiales. También, como médico, intenta entrar solo una vez al día en la habitación del paciente, porque el material, bueno, nosotros en 3 semanas usamos todos nuestros materiales. Después hay una coordinación nacional de los materiales y de disponibilidad de camas. La ola de COVID empezó en el sur de Holanda y en ese momento las UCI ya estaban llenas. Pero mientras en el norte todavía había camas disponibles. Y por eso hay una coordinación nacional. Y, por ejemplo, si yo veo que mi UCI está llena, yo llamo a esa central y explico que quiero trasladar a 3 pacientes. Bueno, es lo único que tengo que decir con el nombre de los pacientes. Ellos me buscan una UCI que tiene una cama disponible y coordinan también la ambulancia. Y después me llaman de vuelta para decir a tal hora viene a buscar ese paciente. Y así es. Y esto reduce mucho la presión sobre el trabajo, que puedo dedicar mi tiempo al paciente y no al papel que está detrás para trasladar a un paciente. Es lo mismo con los materiales. Los materiales, en principio, los hospitales compraron en todos los sitios los materiales, y en algún momento el gobierno ha dicho también, esto vamos a también de forma centralizada, y así repartimos los materiales por el país. Otra cosa que hemos aprendido es que durante la crisis de COVID, de repente desaparece la gente con dolores torácicos, la gente intoxicada, al menos en mi hospital. Pero también los pacientes que normalmente que vienen de médico de cabecera con sospecha de un cáncer. Estos pacientes tampoco hemos visto en este periodo. Y ahora que ya no tenemos tanto corona, a pesar de eso, no vemos a este paciente. Parece que todavía hay un miedo para derivar pacientes a los hospitales, mientras sí ellos lo necesitan, porque hay que tratar un cáncer cuanto antes posible. Y yo creo que el punto más importante es escribir protocolos. Dado el hecho de que estás trabajando con médicos, con cirujanos, con anestesiólogos, con dermatólogos que están pasando planta como, en realidad, como internistas,
ellos necesitan protocolos, cómo actuar, cómo pedir cosas, qué tratamientos tenemos. Y 1 o 2 veces al día el equipo de COVID pasa por las plantas para ayudar a ellos. Pero los protocolos son muy importantes. Yo creo que en los intensivistas que están escuchando esto, ya creo que casi todo el mundo conoce a Jean-Louis Vicente, y él ha dicho una vez que protocols are for the non-specialist. Bueno, en este momento ellos no son los especialistas y ellos quieren ayudar para mejorar la situación en el hospital y por eso escribo protocolos como ellos tienen que pasar visita en una planta de corona o cómo funcionan las cosas en la UCI. Por ejemplo, esto que cómo ponerse bien la mascarilla. Todo el mundo puede ponerse la mascarilla, pero ponerse bien, esto es, hay que saberlo cómo hacerlo. Y por eso, por ejemplo, en el hospital, casi en todas las habitaciones, cerca de la puerta, hay un papel de estos. Y esto es otro ejemplo de esto es un poquito más para gente que no son médicos, pero por ejemplo en la calle, cerca de una parada de un autobús, simplemente cómo usar una mascarilla bien. Bueno, como ya he hablado de eso, hay que improvisar porque a veces simplemente no hay materiales suficientes. Reciclar. Por ejemplo, las mascarillas de FFP2. Nosotros hemos reciclado estas mascarillas. Después hay una página web donde ustedes pueden ver cómo se puede reciclar estas mascarillas y se puede usar hasta 5 veces. Déficit de bombas, que bueno, nosotros normalmente tenemos 30 camas de UCI y hemos aumentado hasta 45 camas. Esto significa también que tienes un déficit de materiales y sobre todo de bombas para la medicación. Y por eso hay que inventar cosas. Lo mismo es para aparatos de ventilación. Hemos usado aparatos de quirófanos para ventilar a los pacientes y bueno, un ventilador del quirófano no es igual a un ventilador de la UCI. Y por eso nosotros tenemos que enseñar a los anestesiólogos cómo usar el ventilador de UCI, pero ellos tienen que enseñar a nosotros cómo usar la máquina de quirófano. Y por eso hay que ayudar uno a otro. Después hay también un diapositiva sobre un aparato de ventilación que está hecho con materiales básicos. Y sobre todo el déficit de personal cualificado. Todo el mundo quiere ayudar, pero no todo el mundo está cualificado y por eso es importante escribir protocolos y bueno, y por ejemplo en la UCI lo hicimos así, que la enfermería de la UCI se dedicaba al paciente y la enfermería de planta o de quirófano ayudaba simplemente a lavar el paciente o buscar material. Así hay que optimizar bueno, la gente. Bueno, nosotros también hemos sufrido un déficit de desinfectante y bueno, dijeron que bueno, lavar las manos simplemente con jabón es suficiente también. Y yo creo que sobre todo en los sitios rurales, bueno, a lo mejor allí no hay alcohol, bueno, lavar la mano con jabón también es válido. Y las mascarillas ya
hay muchas opiniones sobre las mascarillas. Lo que ven ustedes aquí es lo que dice la WHO. Y bueno, lo más importante es que es proteger a a los demás. Si hay mascarillas disponibles. Y bueno, esto es, por ejemplo, un sistema de ventilación mecánica que ha sido desarrollado por la Universidad de Delft. Y en esta página web que ven ustedes, ahí está también descrito cómo se puede reciclar las mascarillas y cómo se puede fabricar de forma fácil un ventilador así. Seguro que ustedes ya han visto en YouTube las películas donde conectan dos pacientes a un ventilador. Por suerte, esto no era necesario en mi hospital, pero es también una posibilidad. Hay que improvisar. Y bueno, esto es lo que quería comentar con ustedes y espero que sea útil lo que ustedes han recibido. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctor Sander de Lange. Antes de ceder la palabra a los panelistas, yo tengo una pregunta rápida. Esta semana salió en el New England Journal of Medicine que en los pacientes que requieren oxígeno y en aquellos ventilados hay una diferencia significativa si se les aplica dexametasona. Y he visto en su protocolo que ustedes usan la metilprednisolona. ¿Nos podría, por favor, hablar al respecto? Bueno, he leído también este artículo y parece que en realidad es el síndrome de citoquinas que estaba hablando aquí. Lo que estás intentando es reducir la liberación de citoquinas que al final hacen más daño que bien y por eso la metilprednisolona lo hace y también perdóname el nombre, Dexametasona. dexametasona también. Yo creo que es más o menos en el mismo camino de reducir la liberación masiva de citoquinas. Ok, muchas gracias, doctor. Doctor Ibáñez, doctor Talavera, por favor, adelante con la coordinación de las preguntas y si tienen comentarios, observaciones, tal vez la experiencia de Sao Paulo. Bueno, buenos días o ya buenas tardes aquí en La Paz. Un gusto saludarlo, doctor Sander. Pues ha sido una alegría escucharlo y agradecerle por su gentileza en compartir sus experiencias que siempre son muy bienvenidas para nosotros. También voy a aprovechar el momento para saludar al doctor Roth, a la doctora Vilma Stickins, espero que esté pronunciando bien el apellido, el doctor Talavera, que no sé si se ha conectado ya, pero en todo caso, pues sí, un saludo al doctor Armando Talavera y a un gran amigo, a Gerardo Polo, que está también acompañándonos hoy en el panel. Pues yo pienso que hay algunas experiencias que las compartimos. Evidentemente, la Holanda tiene un sistema de salud que es envidiable, como es envidiable en muchos aspectos vinculados a la realidad de este país, que por supuesto están muy lejanos de las realidades de los países del tercer mundo en el cual nosotros vivimos. Entonces, en Bolivia no hemos tenido la oportunidad de prepararnos en ningún momento para algún evento como el que ha sucedido y que la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud prácticamente se ha agotado de manera muy rápida.
En Bolivia contamos aproximadamente con 500 a 600 camas de terapia intensiva, o sea que eso es una diferencia abismal y probablemente se han llegado a optimizar hasta 700 u 800 para un país de casi 12 millones de habitantes, ¿no? El número de camas en los hospitales para Bolivia pues no llega a los 13,000 o 14,000, o sea que prácticamente en este momento el sistema nacional ha sido superado, los hospitales y los centros de salud están colapsados, hay personas que no pueden llegar a un hospital y menos pueden llegar a tener un respirador y que fallecen lamentablemente antes de llegar al hospital. Hay gente que está falleciendo en las calles, en los medios de transporte antes de llegar a los hospitales. Entonces es una realidad. Pero dentro de lo que nosotros los médicos podemos hacer, pues está prácticamente lo que de pronto se ha descrito en las guías. Y nosotros hemos sido muy fieles seguidores de lo que Europa ha hecho, porque ustedes han empezado mucho antes que nosotros. Ujú. Y hemos seguido también la experiencia de los chinos. Y en ese contexto, pues nosotros hemos tratado de asimilar lo mejor en relación a los protocolos que han venido manejando. Ujú. Y por supuesto existen de repente, como decía la doctora Heath, algunos elementos que de pronto son interesantes analizarlos. ¿Por qué ustedes utilizan la metilprednisolona? Los americanos también utilizan la metilprednisolona en sus protocolos, probablemente porque es un medicamento muy útil y en reumatología lo sabemos que prácticamente se utiliza para inmunodeprimir al paciente y evitar, es un freno para la liberación de las citoquinas. Y los ingleses nos sorprenden hace como un mes y medio con la dexametasona, que pues es un potente antiinflamatorio sin efecto mineralocorticoide y que ha tenido realmente un impacto en evidencia interesante en el sentido de disminuir la mortalidad en enfermos que necesitan oxígeno y ventilación mecánica, ¿no? De todos modos, yo pienso que en las equivalencias de las dosis, pues los corticoides tienen casi el mismo mecanismo. Entonces, nosotros inicialmente hemos utilizado la metilprednisolona. Ujú. En algunos casos nos ha ido muy bien, en otros no. Ujú. Y de pronto ahora, pues, hemos empezado a utilizar la dexametasona. La verdad es que ha habido en nuestro país, pues, la influencia justamente de las corrientes que han empezado a llegar Ujú. y que de pronto en nuestro país hemos empezado a utilizar medicamentos que probablemente no lo han hecho ustedes. Por ejemplo, la ivermectina. La ivermectina es un antiparasitario que se utiliza para el tratamiento del Strongyloides estercolaris, que es un parásito que migra de la piel hacia el sistema respiratorio y produce el síndrome de Loeffler y todo el contexto ese que más o menos conocemos, y que por experiencias en Australia y ahora en Sudamérica, que de pronto han cobrado un valor de repente en la experiencia clínica, no diré en evidencia, pero que en el Perú, que tiene una casuística muy alta de casos, en el Brasil y en otros países de Latinoamérica se está utilizando justamente para tratar de evitar la replicación viral y neutralizar la viremia en los pacientes en estadios iniciales, ¿no? Entonces, ese es un detalle interesante, a diferencia de lo que ustedes están haciendo. Y que nosotros, bueno, nuestros laboratorios tienen muchos problemas en el tema de identificar oportunamente y de manera rápida al coronavirus, porque ha habido lamentablemente una dificultad para conseguir reactivos Ujú. y el hecho de testear el PCR es muy difícil en este instante porque hay muchas personas que no lo van a poder conseguir porque Ujú. no existe disponibilidad para ello y que los
tests rápidos, que es la determinación de las IgG y la IgM, pues de pronto no contribuyen a tener un diagnóstico oportuno o de repente en algún momento es un confusor porque no sabemos en qué momento de la enfermedad estamos, ¿no? Ese es un detalle también interesante para nosotros. Y por supuesto que en el tratamiento, en el contexto mismo de la falla respiratoria crítica, ya en el enfermo grave, pues el tema de enfrentar una insuficiencia respiratoria que tiene como denominador común la trombosis del sistema vascular y del sistema capilar pulmonar, pues también nos obliga al uso de anticoagulantes, ¿no? Nosotros no tenemos la daltoparina como ustedes lo manejan, pues es muy difícil conseguir daltoparina acá. Nosotros utilizamos la enoxaparina, que es una molécula un poco más antigua, pero que tiene más o menos el mismo principio. Y por supuesto la heparina sódica, que es una heparina, la clásica, que por supuesto en todas partes del mundo lo conocen, ¿no? Entonces, creo que esos detalles son interesantes. Nosotros, con las limitaciones en el número de unidades de terapia intensiva, pues nuestros criterios de admisión a terapia intensiva de repente son más rigurosos. Sí. La idea es hacer una tomografía de control inicial antes del ingreso. Para tipificar el perfil H del perfil L, que por supuesto lo conocen ustedes, y afrontar la ventilación mecánica. Lo que no hacemos es la angiotomografía de tórax para determinar si existe un compromiso vascular venoso del pulmón, que creo que es muy interesante. Creo que solamente en 2 casos lo hemos hecho por alguna sospecha básica, pero en general lo único que hacemos es una tomografía simple de tórax y de pulmones para ver y apreciar el tema del compromiso pulmonar. Nosotros estamos utilizando la acitromicina por su efecto inmunomodulador y antibacteriano, que de pronto tiene algún efecto antiviral también, y que aunque al comienzo lo utilizábamos asociado a la hidroxicloroquina, pues obviamente no nos ha ido muy bien porque hemos visto el desarrollo de arritmias de muy difícil control, ¿no? Y que tenían realmente una morbilidad muy alta y de pronto nos complicaban a los pacientes. La hidroxicloroquina prácticamente hemos dejado de utilizarla, pero la acitromicina la seguimos utilizando, ¿no? Conjuntamente la enoxaparina y los antiinflamatorios y los corticoides que de pronto, dependiendo ya del momento, pues los hemos empezado a utilizar, ¿no? Más o menos ese es el resumen. Pero el principal problema en Bolivia es el tema de los EPPs, o sea, de los equipos de protección para el personal de salud, que prácticamente son escasos. Y aunque el EPP como tal puede ser de repente prescindible en algún momento, pero la mascarilla no puede ser prescindible. O sea, la piedra angular de la protección es la mascarilla. Nosotros utilizamos los dispositivos N95 que tienen una relativa amplia cobertura para el virus. Nuestra pregunta ha sido siempre cómo poder reciclar el N95, porque de pronto nos estamos quedando ya sin material y muchos hospitales se han quedado sin material. Entonces, para iniciar la ronda de preguntas, yo quisiera, si usted nos podría explicar inicialmente el tema de reciclar las mascarillas N95. Se han descrito algunos procedimientos, pero nos interesaría muchísimo conocer el método que ustedes han empleado. Nosotros, para del FP2, esto es simplemente calentar a una temperatura de 120 grados durante 5 horas. Así también está descrito en la página web de la Universidad de Delft. Es esta, un momento.
la dirección en internet que usted ve ahí, ahí explican también cómo esterilizan estas mascarillas y lo han comprobado mediante presiones y flujos. Lo han medido que cuántas veces se puede esterilizar hasta que ya no es efectivo. Y entonces, bueno, en la página web dice que se puede usar o esterilizar hasta 5 veces. Y es a temperatura a 120 grados durante 5 horas. Ok, muchas gracias, doctor. Quisiera dar paso, doctora Agita, al doctor Talavera, también para que pueda hacer algunos alcances, para luego estar ya y de repente con algunas otras preguntas para el doctor Sander. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que agradecer por la invitación al grupo organizador. Es un honor para mí estar formando parte de este panel. Felicitar al doctor Sander por brillante exposición. Creo que los puntos que fueron colocados es importante para nosotros. Yo soy boliviano, vivo en el Brasil, en Sao Paulo, trabajo aquí y la verdad que, como bien lo decía el doctor Carlos, inicialmente, obviamente por el hecho de haber iniciado el problema en China, la experiencia de China fue importante. Después Italia, la verdad que Italia y España fueron dos lugares que ya veníamos creciendo con bastante más evidencia y veníamos conociendo mejor esta enfermedad. Y ahí fue donde empezamos a conocer la parte de la coagulopatía, el cuadro inflamatorio, y eso ayudó bastante. Solo quería intentar puntualizar algunas cosas para intentar, porque así nosotros compartimos mucho de lo que ustedes bien, lo que hacen. Tal vez algunas diferencias, algunas situaciones, porque tal vez no tenemos una respuesta clara y probablemente la vamos a tener. Y en base a lo que venimos discutiendo bastante con la gente en Bolivia, porque gracias a Dios tenemos bastante contacto, tenemos una forma de querer ayudar desde la distancia. Y siempre una de las cosas que no sé si usted va a poderme responder, pero quería puntualizar 4 preguntas para hacerlo rapidito. La primera es sobre el tratamiento ambulatorial, tal vez por el hecho de usted estar con pacientes graves, que es mi caso también, pacientes de UTI. No sé si, porque solo le comento, aquí como decía el doctor Carlos Ibáñez, pasamos por aquella historia, sabemos que es un cuadro viral, pero por el hecho de la magnitud del problema social que alcanzó, a veces en la idea de querer buscar un tratamiento específico, creo que nace la historia inicialmente de la hidroxicloroquina, incluso asociado con la acitromicina, con un potencial efecto antiviral, que después no se consiguió replicar. Fue un trabajo pequeño como que fue hecho en Francia, que no se lo consiguió replicar, y los otros trabajos hoy en día tenemos realmente evidencia clara que hidroxicloroquina aparentemente, tanto en diferentes escenarios como en la profilaxis, como en pacientes leves o en pacientes graves, no hubo beneficio. La acitromicina, también estamos esperando un trabajo muy grande que lo está haciendo Oxford en el grupo Recovery, que están utilizándolo aisladamente y esperamos una respuesta, pero aparentemente también no vamos teniendo ese resultado que queremos. Y así como el lopinavir y ritonavir, que tenía una tendencia de mejora de síntomas, pero nunca de mortalidad, y los trabajos como Recovery también, un trabajo grande, bien hecho, que mostró que no hubo diferencia ni de sintomatología ni de mortalidad. Entonces también abandonamos ese tratamiento. Y al final de todo, como el doctor Carlos explicaba, en Bolivia se intentaron utilizar algunos otros tratamientos alternativos. Ahí nace la ivermectina, actualmente incluso cosas que tal vez escapan un poco, como el uso del dióxido de cloro, que a veces ni me gusta comentarlo, pero solo para tomarlo en cuenta. ¿Y qué quiero decir? Que al final llegamos a un factor común denominador, que es lo que todo cuadro viral nos enseñó hasta el momento, o cuadro gripales, que es el tratamiento, es aislamiento social, sintomáticos e hidratación. Entonces quería ver si ustedes están haciendo alguna cosa diferente para puntualizar, porque es duro a veces, la presión social tiene un impacto muy grande. A veces el médico que es malo es aquel que dice eso, y el que es bueno es aquel que da un montón de medicamentos sin ninguna evidencia. Entonces, solo para puntualizar eso. Segunda cosa que quería preguntarle, sobre la ventilación no invasiva, BNI o con catéter de alto flujo, con máscara,
Sí. Ustedes utilizaron, por ejemplo, nosotros al comienzo hubo un bastante rechazo por el hecho de la aerolización, pero después nosotros realmente nos dimos cuenta que comenzaron a aparecer trabajos que eso no era, que la manipulación de la máscara o incluso del catéter nasal era semejante, con old ratios muy parecidos. Entonces nosotros utilizamos bastante y la verdad que tuvimos resultados muy interesantes. Tercero, del corticoides, creo que realmente fue al comienzo, también tuvimos miedo por aquella historia que podría eventualmente aumentar la replicación viral en trabajos pequeños allá en la época del SARS-CoV-1, y en esa situación al comienzo tuvimos miedo de utilizarlo. Creo que hoy en día tenemos evidencia clara que el uso nadie lo discute. La pregunta que quería ver, que siempre intentamos responder, la dosis. Porque eso los trabajos, por ejemplo, el trabajo grande de dexametasona con el grupo Recovery fue 6 miligramos vía oral o endovenosa por 10 días. Tenemos trabajo, como he hecho un trabajo en la China, que utilizaba una dosis de 0,5 de metilprednisolona de 12 en 12, y otro americano que también estaba en esa dosis. Veo que ustedes utilizaron una dosis de 250 miligramos, que yo había conocido que en España también utilizaron bastante esa dosis de 250 miligramos una vez, y después disminuían 1 miligramo kilogramo de peso por 3 a 4 días más, que era la dosis que ustedes utilizan. Sí. Entonces, mi pregunta es, en pacientes que están infectados, que yo tengo confirmación de infección bacteriana, una sospecha fuerte por cultura o por eventualmente una procalcitonina aumentada, ¿ustedes hacen esa dosis de 250 miligramos también o evitan hacer esa dosis y hacen 0,5 a 1 miligramo? O en todos los pacientes su protocolo es 250 miligramos y después disminuyen para 1 miligramo por 3 a 4 o 5 días. Y mis dos últimas preguntas. Ustedes tienen, me gustó mucho la idea del tocilizumab. Creo que es un medicamento que nosotros lo venimos utilizando. Nosotros tenemos las dos opciones, el tocilizumab o anakinra. Aquí en Brasil no tenemos anakinra. Creo que en Italia es el grupo que tiene mayor experiencia. No teníamos un trabajo, teníamos relatos, series de casos, pero creo que ustedes ya publican uno que usted acaba de decir con resultados realmente interesantes, disminución de 65% de mortalidad, es absurdo, hasta tengo interés en querer leerlo. Quería ver, y en Bolivia, en algunos pacientes, por el costo, claro que no lo tenemos para todo el mundo, pero algunos pacientes sí lo hemos conseguido, y quería ver, ¿ustedes tienen alguna experiencia con plasma? ¿Qué nos puede decir si ustedes utilizaron plasma hiperinmune o no? Porque en Bolivia, por ser un recurso, vamos a decirlo, disponible, existe esa posibilidad. Y por último, cuando hablamos de anticoagulación, que creo que es el otro pilar importante, ¿ustedes utilizaban algún criterio? Yo no tengo la posibilidad de hacer angiotomografía, como en Bolivia explicaba el colega, o yo no tengo a veces yo puedo tener para hacer angiotomografía, pero yo no tengo, mi paciente está muy inestable, con drogas vasoactivas muy altas, y no puedo realizar el examen para poder trasladarlo. ¿Ustedes utilizaban algún criterio? Por ejemplo, nosotros utilizamos el D-dímero arriba de 6 veces, asociado al SIG-score, que es coagulopatía inducida por sepsis, arriba de 4. Nos ayudaba para aumentar nuestra dosis de una dosis más o menos intermediaria, que veo que ustedes utilizaban ese 7500, a una dosis de anticoagulante o con heparina no fraccionada y midiendo el TTPA, el tiempo de tromboplastina parcial activado, o en su caso con heparina de bajo peso molecular 1 miligramo kilogramo peso de 12 en 12. Quería no extenderme más, solo eso, felicitarlo nuevamente, y eso sería todo. Un abrazo. Gracias. Bueno, sí. También puede ser que el paciente está tan estable que simplemente no se puede trasladar el paciente a la máquina de TAC, y eso ha pasado a nosotros también. Y también miramos el dímero D, por ejemplo, en electrocardiografía, si hay sobrecarga del lado derecha, podemos hacer una ecografía del corazón y medir las presiones derechas. Y también ha pasado a nosotros que simplemente que por tener sospecha alta de que el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar, pero no podemos, como se dice, no se puede enseñarlo en una imagen, simplemente por estar estable, hemos dicho que iniciamos el tratamiento con anticoagulante, y
para nosotros usamos la data Parina y esto es normalmente es 2 veces al día, 700, 500 o 10.000, depende del peso del paciente. Y esta controlamos con niveles de anti-DSA. Después, la pregunta sobre el flujo, el OptiFlow o el alto flujo por nasal. Al inicio teníamos también mucho miedo de lanzar todos los virus por el aire, pero lo hemos mirado también en internet y en realidad apenas pasa eso, y que normalmente hay una nube de más o menos de 1 metro alrededor del paciente donde hay más partículas del virus. Y por eso nosotros usamos en realidad cada vez más el OptiFlow o el alto flujo para evitar que la gente necesita un tubo, porque una vez conectado a la ventilación mecánica ya va a tardar mucho tiempo. Y también ustedes han visto que estamos colocando a los pacientes en prono y supino, y también a los pacientes con la alto flujo. Preguntamos, ustedes pueden tumbarse media hora con boca abajo y después media hora en la espalda. Esto, pero cada vez más intentamos evitar la intubación mediante el de alto flujo. Y la otra pregunta era sobre el de corticoides. El plasma fresco. Plasma fresco, que no. Sí estamos, en Holanda están haciendo estudios sobre eso, pero en mi hospital todavía no hemos usado plasma fresco para tratar a la gente con virus de corona. No. Por eso no tengo experiencia con eso. Y había una pregunta sobre los... Tratamiento ambulatorial. Sí. Bueno, por escasez de materiales y de camas en los hospitales, hacemos en realidad también lo mismo como ustedes. En algún momento, si el paciente tiene muchas comorbilidades y que un ingreso en el hospital no es útil, decimos al paciente, mandamos al paciente a casa y el médico de cabecera o médico de familia siga el tratamiento ahí. Y muchas veces el tratamiento en casa es en realidad aislamiento social, y esto es muy duro. Lo entiendo perfectamente, pero sí es la manera de evitar que la familia se infecta y de ahí va a más. Y controlar el fiebre con paracetamol y cosas así. Pero el tratamiento en casa, por ejemplo, que se podía hacer con dexametasona, todavía no hemos hecho en Holanda, que yo sepa. Pero bueno, aquí en Holanda hemos hablado mucho sobre el código negro. Ese código negro era para decir que si 2 pacientes iguales llegan a la UCI, pero solo tienen una cama, ¿cómo vamos a seleccionar al paciente que va obtiene esta cama? Y yo creo que es algo que es parte de nuestro trabajo como intensivistas, que en algún momento hay escasez de camas y hay que tomar decisiones duras, y que la cama es para la persona que tiene más beneficios de eso, y puede ser perfectamente que una persona de 60 años con una vida completamente sana, pero ahora tiene corona, ingrese en la cama, mientras una persona de 40 años con una obesidad mórbida, con un diabetes y insuficiencia renal, no ingresa en esta cama. Sí, es duro, pero lo hemos hecho en Holanda también. Muchísimas gracias, doctor. De nada.
Doctor Sander, muchas Ujú. gracias. Quiero preguntar, ¿cómo les ha ido en el tema de la infección del personal de salud, de médicos y de enfermeras y personal sanitario que ha trabajado en Holanda? ¿Si ha sido de alta incidencia o han tenido un excelente control con las medidas de bioseguridad que han asumido? Bueno, en mi caso personal, yo he sido infectado por el corona y totalmente asintomático. Y lo he pasado sin ningún síntoma, y sin fiebre ni nada, ni disnea. Y he trabajado todos los días. Eh, pero una compañera mía, también intensivista, se infectó probablemente en el mismo momento y ella sí ha estado ingresado en la UCI, intubada durante un par de días y todavía está recuperándose de todo eso. Y también otros médicos y enfermeras han estado o han sido infectados por el virus. También hemos tenido problemas con mascarillas procedentes de China, que al final lo difundieron por el país y al final dijeron que, pero no, dice que son de calidad FP2, pero en realidad no son. Y por eso a lo mejor ha sido eso, porque yo he sido infectado con el virus. Pero hay mucha gente personal sanitario que se ha infectado, pero también con síntomas muy dispersos, personas que simplemente se han adaptado porque han hecho el test, pero no por los síntomas, y otros que se han quedado semanas en casa por estar enfermo. ¿No? Voy a transmitir algunas preguntas que hacen nuestros oyentes y visitantes hoy de la conferencia. Quieren saber, en el tratamiento ambulatorio, ¿en qué momento recomiendan el uso de los antibióticos antigripales, antiflu, Yeah. y antiinflamatorios, ¿no? O sea, si ustedes los han utilizado. Yeah. Bueno, antibióticos para mí está muy claro. En el momento de que hay una sospecha de una infección bacteriana, se puede usar o prescribir antibióticos. Y el resto es solo tratamiento sintomático. La fiebre con paracetamol, evitar ibuprofeno por temas de problemas de estómago, pero bueno, sí es también una posibilidad. Y sobre todo reposo y aislamiento social, pero un tratamiento dirigido sobre todo a ese paciente, en realidad todavía no estamos haciendo. Sería un tema para, por ejemplo, usar dexametasona, porque esto se puede tomar fácilmente como una pastilla y a ver si este paciente mejora rápidamente en casa. Pero que no hay un tratamiento claro, y sobre todo los antibióticos. En Holanda, a lo mejor como saben ustedes, somos muy estrictos con los antibióticos, que se quedan bueno, apenas se usan o se intenta no usar. Otra pregunta, doctor Sander, el uso domiciliario de la aspirina, el corticoides en domicilio y de la enoxaparina o heparinas, ¿ustedes lo han recomendado? Bueno, por ahora no damos enoxiparina a los pacientes que están en casa, solo si tienen una vida sedentaria y por ejemplo, si se han diagnosticado con corona, sería una posibilidad de inyectar a este paciente todos los días con una dosis
heparina de bajo peso molecular, sí, esto sí. Las últimas preguntas. El tema de la bioética al final de la vida, ¿han hecho algún sistema, un proceso de desconexión cuando saben que existe ya una disfunción multiorgánica o muerte encefálica? Uh-huh. Y si acaso su comité de ética lo aprueba, Uh-huh. para dar de repente oportunidad a que otro enfermo pueda ingresar. Uh-huh. Si nosotros como médicos de UCI pensamos que un tratamiento ya no es útil, por ejemplo, como ustedes dicen que fallo multiorgánico con la noradrenalina por las nubes, con la ventilación mecánica a tope y a pesar de eso no hay mejoría. En este momento son los médicos, 2-3 médicos juntos, que deciden suspender el tratamiento o no. Para eso no necesitamos un comité ético en Holanda. Pero nunca hemos suspendido un tratamiento para ingresar otro paciente. No, esto es que yo sepa. Yo creo que esto también son decisiones muy duras y difíciles. En el momento que tú como médico tienes la sensación que lo que estás haciendo es inútil porque el paciente no va a beneficiar del tratamiento, yo creo que en este momento sí hay que suspender el tratamiento, pero nunca con la idea de que hay alguien al otro lado de la puerta que necesita una cama. En ese momento hay que intentar trasladar el otro paciente a otro hospital, si es posible. Pero no suspender el tratamiento porque hay otro paciente que necesita la cama. Por suerte, porque podría ser perfectamente posible en una situación donde de verdad hay un déficit de camas de UCI. Pero en mi hospital eso no ha pasado, que yo sepa. Ok, muchas gracias. Y el tema de la reinfección, cuando una persona ha superado el coronavirus y ha habido casos de reinfección, ese tema ha sido muy frecuente. ¿Lo han tenido ustedes? No. Hasta ahora no hemos reingresado un paciente que ha sufrido un primer golpe y luego un segundo golpe o segunda enfermedad por corona. Lo que estamos haciendo con nuestros pacientes que ingresen en la UCI, que todos tienen de corona, que todos tienen un PCR positivo, con un frote nasal o de la garganta, y a las 4 semanas lo hacemos otra vez para ver si todavía hay material de virus detectable. Pero en la gran mayoría de nuestros pacientes no hemos detectado material viral. Y hasta ahora no hay ningún paciente que hemos reingresado por un segundo afectación por el virus. Hasta ahora. Muchas gracias, doctor Sander. Doctora Hit, por favor. Doctor Sander, yo tengo una pregunta. Mire, nosotros tenemos adicionalmente al problema ahora del colapso por coronavirus, tenemos varios casos de intoxicaciones por automedicación y polimedicación. También tenemos muchos casos complicados porque los pacientes no se atreven a ir a los hospitales por miedo a los contagios, se complican en su casa. Hemos comenzado ya hace varios meses, aquí el doctor Armando Talavera es parte del grupo de médicos online. Tenemos una plataforma a la que los pacientes pueden llamar y se los atiende virtualmente, y están entrando una llamada más o menos cada 3 minutos en este momento. Sí. ¿Ustedes han tenido una experiencia similar, doctor?
Bueno, lo que usted describe sobre pacientes que tienen miedo a venir al hospital, esto está claro, eso lo hemos tenido también. No hemos visto casos con gente que han tomado medicamentos por su cuenta. Al menos no en mi hospital. También hay páginas web en Holanda donde la gente puede preguntar cosas sobre su salud por internet, y muchos médicos de cabecera mantienen también contacto de esa manera con sus pacientes. Por eso, por ejemplo, el paciente escribe una pregunta al médico de cabecera por la mañana, y por la tarde tiene una respuesta. O por videoconferencia. Muchos médicos de cabecera han hablado con sus pacientes como estamos ahora nosotros, para evitar la distancia social, pero sí para mantener contacto. Pero, quizá usted tiene alguna pregunta o comentario antes de cerrar. Creo que no. Creo que Si no cerramos. tenemos más comentarios, vamos a cerrar ahora. Quiero saludar otra vez a los representantes en Bolivia y en Holanda del programa de expertos holandeses senior, que son el de señor Ruud Verhusen, Gerardo Polo aquí en La Paz y Wilma Telkens, que es responsable para Bolivia. El alcance del programa Resiste Bolivia de Telemedicina ha superado ahora los 3.000 médicos inscritos. Tenemos 12.228 reproducciones de nuestros videos. Voy a anunciar ahora las siguientes conferencias. Vamos a tener el jueves próximo a las 6 de la tarde al doctor Víctor Hugo Velasco. Él nos va a presentar en un mini taller 12 casos para la interpretación de las pruebas de diagnóstico y las pruebas de anticuerpo, el jueves a las 6 de la tarde. El viernes a las 11 de la mañana vamos a tener al doctor Jorge Moisés. El doctor Moisés es neumólogo y trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona en el servicio de neumología. Él nos va a traer el tema de tromboembolismo pulmonar como complicación de la infección por SARS-CoV-2. Los invito cordialmente a participar. Me despido por hoy día, doctor Sanders. Muchísimas gracias por haber venido. Lo felicito también por el esfuerzo que ha hecho en darnos la conferencia en español. Eso no es sobreentendido. Y agradezco también a la gente de PUM por haber logrado esta capacitación. La hemos grabado, la vamos a subir a nuestra plataforma. Tot ziens en viel geluk. Adiós. Muchas gracias.